Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buen día. Soy José Antonio Morales, director comercial de Impel. Hoy tengo el gusto de tener a un presentador de lujo, Ángel Cortés, entrenador internacional por la ICC de la ciudad de El Salvador. Vamos a ver un tema que está por demás interesante, sobre todo en el cambio de hábitos con herramientas de coaching. Me voy a permitir leer unas breves líneas de su currículum. Ángel Cortés, director ejecutivo de Coaching Positivo, empresa de capital salvadoreño, especializada en coaching, procesos de integración de equipo y manejo del cambio, entrenador internacional y coach certificado por la International Coaching Community, de Joseph O'Connor y Andrea Lagues, curso introductorio de coaching, certificación internacional de coaching, es miembro de la comunidad internacional de la ICC, director fundador de la Asociación de Coaching de El Salvador, entrenador con experiencia internacional, ha capacitado y desarrollado más de 30 ejecutivos de múltiples nacionalidades y en diferentes áreas, entre ellas compras, logística, operaciones, ventas, etcétera. Al mismo tiempo ha coordinado equipos de trabajo e implementado proyectos de información e inteligencia de negocio y manejo del cambio. Posee conocimientos para la aplicación e interpretación de pruebas psicométricas de comportamiento e inteligencia emocional, DISC Clásico 2.0, Six Second, basadas en el modelo Goleman. Ha dirigido, facilitado y dado seguimiento a procesos de planeación estratégica y iniciativas de valor estratégico. Es licenciado en Administración de Empresas, graduado de la Universidad de Preston en Estados Unidos con estudios de maestría en finanzas, especializado en manejo y administración de proyectos. Cuenta también con una certificación en alta dirección en gestión y liderazgo estratégico de la Universidad de los Andes en Colombia, comunicación efectiva de Dale Carnegie Training Center, planeación estratégica de la Fundación Empresarial para el Desarrollo FEPADE, Retail Strategy and Management Program de Babson College de Boston, Comprehensive Merchandise Planning Seminar de Retail System and Service Institute de Orlando, Florida, diplomados de logística de la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social, métodos de planificación y administración de demanda de la Cámara de Comercio de El Salvador. Sin más preámbulos, vamos a darle la más cordial bienvenida a este webinar que va a tener una duración de 1 hora a nuestro gran amigo Ángel Cortés. Adelante Ángel, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, mi querido Toñito, mi querido Antonio. Mucho gusto y muchísimas gracias por esa introducción. Qué gusto saludarte, qué gusto estar compartiendo también con tantos amigos y que estoy seguro de que vamos a sacar algo muy positivo de todo lo que vamos a estar compartiendo el día de hoy. Así que muchísimas gracias, Antonio, y bueno, gracias por haberme participado de este webinar que vamos a estar conversando acerca del coaching para el cambio de hábitos. Y en esta conversación que quisiera tener principalmente hoy es exponer algunos de los descubrimientos, algunas de las cosas que he venido poco a poco recopilando y que me han servido también en algunos procesos de coaching. Así es que voy a empezar yo el día de hoy exponiendo todo esto que tengo para que de alguna forma poder sembrar en cada una de las personas que van a escuchar este webinar la inquietud de poder empezar a realizar esas conversaciones y transformaciones, tanto en personas como en organizaciones, para que se den los cambios que se buscan. Y es que eso es importante. Nosotros como seres humanos y las organizaciones como conjunto de seres humanos que buscan un objetivo y que buscamos un objetivo, más allá de estarnos quietos, más allá del status quo que ya manejamos, buscamos una mejora. Y eso viene a través del cambio. No podemos esperar un resultado diferente si seguimos haciendo las mismas cosas. Ya esa era una definición que nos daba, que es atribuida al buen Albert Einstein, este famoso científico, donde decía que la locura es esperar un resultado diferente y seguimos haciendo las mismas cosas. Así es que para cambiar ya, vamos a empezar a hablar un poco acerca de esos hábitos y cómo el coaching nos va a ayudar a identificar cómo cambiar estos hábitos. Hoy no voy a hablar acerca de muchos de los puntos que el coaching ya cubre. El coaching te habla acerca de definir una meta, cuál es el estado deseado, definir también dónde estás hoy para saber qué es lo que te hace falta hacer para llegar a ese estado deseado.
No voy a profundizar mucho en ese tema, lo podemos hacer en otro webinar, incluso yo creo que ya tenemos algo de eso, de ese material, sino en algo más importante. Como coaches, nosotros estamos en la tarea y en el desarrollo de una estrategia para nuestro cliente. Somos los que facilitamos y acompañamos en ese cambio que esa persona o esa organización quiere hacer. Y por eso va a ser importantísimo que sepamos reconocer cómo este cambio se puede dar de mejor forma y de manera más fácil para hacer que esta persona tenga el éxito que busca de la manera más corta en el tiempo y de con el mejor uso de los recursos con los que cuenta. Así que vamos a empezar ya con este seminario, con este webinar, Cambia Ya, Coaching para el Cambio de Hábitos. Y en primer lugar, déjenme decirles, me estoy apoyando en bibliografía que está basado básicamente en 2 libros, que es El Poder de los Hábitos, de Charles Duhigg, y Change Anything, de Kerry Patterson y Joseph Greene. Así es que, amigos, precisamente, con esta bibliografía me he apoyado un poco para poder darles pues la información que hoy vamos a compartir. Y esta información es únicamente información y se vuelve realmente útil cuando la ponemos en práctica. Lo que quisiera es que de alguna forma, cuando ustedes tengan esta información, empecemos entonces a ponerla en práctica para poder llegar a nuevos resultados y a poder exceder las metas que ya tenemos planteadas. Cambia Ya, coaching para el cambio de hábitos. Esto se divide en 2 partes. La primera, que es la que vamos a tocar hoy con más extensión, es la ciencia detrás del éxito personal. Y la segunda, que ya va a ser a más nivel de detalle, son las 6 fuentes de influencia. En los siguientes 45 minutos, estimo poder conversar un poco con ustedes y plantearles la ciencia detrás del éxito personal. Y de ahí partir para poder generar las 6 áreas de influencia que son las que realmente manejan el cambio de los hábitos en las personas y en las organizaciones. Así es que empezamos con la ciencia detrás del éxito personal. ¿Y por qué ciencia detrás del éxito personal? Pues es bien sencillo, miren, el estudio sistemático de cómo cada persona tiene éxito se basa precisamente en eso, en establecer los patrones que definen cómo una persona tiene mayores posibilidades de tener éxito que otra. ¿Se han fijado ustedes que cuando empezamos los estudios, hay siempre un compañerito que siempre saca las mejores notas? Saca 100 sobre 100, 90 sobre 100, 95 sobre 100, pero hay otros que probablemente, por alguna razón, les cuesta muchísimo más y siempre están sacando el promedio o siempre están sacando incluso la nota mínima para poder pasar de grado. Y muchas veces le decimos que esto es debido a la falta de fuerza de voluntad. Y hablamos de la falta de fuerza de voluntad como si eso fuera un atributo natural que viene del cielo y que de alguna forma se hereda o de alguna forma algo sucede y no llegaste a tiempo cuando estaban repartiendo la fuerza de voluntad y por eso tú no te puedes mantener más de 30 minutos estudiando. Lo mismo puede ser aplicado para aquellas personas que van al gimnasio, que quieren hacer un cambio en su salud, para aquellas personas que tienen un hábito del cigarro, para aquellas personas que tienen un hábito incluso de la bebida. Y en algún momento yo voy a mencionar algunos ejemplos porque he tenido la oportunidad de trabajar algo de esto con algunos amigos, con algunas personas, con algunos clientes. Y han habido casos incluso que tengo la autorización para poder mencionarlos, pero obviamente guardándome los nombres. Incluso hay algunos casos de hábitos tan dañinos como puede ser la visión, el tener acceso a pornografía. Algunos de esos hábitos tienen consecuencias tan graves que incluso llegan a afectar a los matrimonios. Así es que muchos de estos hábitos generalmente están atribuidos a falta de fuerza de voluntad. No podemos dejar de hacer las cosas que venimos haciendo. Y hay gente que sí tiene fuerza de voluntad. Hay compañeros, amigos e incluso conocidos que sí tienen esa fuerza de voluntad, mientras algunos de nosotros creemos que no la tenemos. Déjenme decirles que esta es una trampa. Después de muchos estudios que fueron realizados por algunos de los científicos en los que me he apoyado en esta investigación, se basan en
un experimento que se realizó allá por los años 60 en una universidad norteamericana, en la que se ve cómo unos niños participan de este experimento, a los cuales se les da la oportunidad de poder llegar a tener en un plato un marshmallow, un malvavisco. Cuando estos muchachos tienen frente a ellos ese malvavisco, de alguna forma ese malvavisco dice, esa es una recompensa. Si tú puedes mantener ese malvavisco durante 5 minutos en ese plato sin comértelo, cuando regrese la persona que te está haciendo ese experimento te va a dar 2 malvaviscos más. Así es que la recompensa es duplicar lo que tú ya tienes si puedes aguantar 5 minutos sin comértelo. Resulta que el 80% de los niños que experimentaron esto, ese 80% falló en el experimento, porque terminan comiéndoselo, terminan de alguna forma llevándose el premio antes que les den el segundo malvavisco. El restante 20%, los niños no se comen el malvavisco, lo dejan en el plato y cuando regresa la persona que está haciendo el experimento, pues les da su recompensa y ellos se van muy contentos con esos 2 malvaviscos. Pareciera entonces que esa fuerza de voluntad es algo que viene desde niños, desde pequeños. A través de estos experimentos, se le da también un seguimiento 20 años después. Se descubre que los niños de ese 20% que mantuvieron el malvavisco fueron los que mejores notas tuvieron en su promedio académico. Fueron además los que terminaron su carrera universitaria en el tiempo establecido, que ya cuentan con un trabajo y que cuentan con una estabilidad emocional familiar que les permite ya poder casarse. El restante 80%, pues muchos de ellos han ido con dificultad terminando su carrera, algunos tienen un trabajo estable, otros todavía tienen trabajos temporales, y se demuestra entonces que aquellos que tienen mayor voluntad son aquellos que tienen el éxito mayormente asegurado. Sin embargo, cuando se complementa este experimento con las últimas tendencias, se descubre que no solamente depende de la fuerza de voluntad, sino que también hay muchos otros elementos que están influyendo en este estudio. Se descubre que la fuerza de voluntad es una habilidad y por lo tanto se puede aprender y desarrollar. Lo que sucede es que estamos ciegos ante la posibilidad de poder aprender la fuerza de voluntad. Creemos, y es una creencia, que la fuerza de voluntad, como les decía, es algo divino, que a ti te dieron fuerza de voluntad, pero a la otra persona no se la dieron, o viceversa. Lo que pasa es que esa persona se levanta a las 4:30 de la mañana, hace ejercicio, se levanta a leer un libro, luego a las 6 de la mañana ya está listo para ir al trabajo, y eso requiere fuerza de voluntad, y yo no la tengo. Y lo que te puedo decir es, estamos ciegos porque esa creencia limita nuestras posibilidades. Esos experimentos que se han realizado nos permiten darnos cuenta que sí se pueden hacer. Sí se puede hacer, aprender y desarrollar la fuerza de voluntad. Y hoy vamos a ir compenetrando un poco más acerca de cómo hacerlo. Estas tácticas que vamos a compartir nos dicen que existen una serie de fuentes de influencia que nos sobrepasan. Uno de los ejemplos que utilizo a veces para explicar esto es como si tú vas subiendo una cuesta, subiendo una colina con tu vehículo, y es una camioneta 4x4 de esas grandes, y de repente el vehículo se queda y como que se le queda el motor y como que no puede llegar a la cima de la colina. Entonces tú lo que haces es que sales de ahí, te pones detrás de la camioneta y empiezas a empujar la camioneta como si con solamente tu fuerza de voluntad y tu fuerza física pudieras hacer que la camioneta llegue hasta la cima. Cuando no te das cuenta que hay muchas cosas que están en tu contra. Número 1, el peso de la camioneta. Número 2, está el freno metido de la camioneta. Número 3, del otro lado de la camioneta se han llegado a apoyar y a sentar 6 personas más que están haciendo que esa camioneta
pese aún más y que te arrastre hacia abajo, hacia el mismo nivel donde tú empezabas. Así es que eso es lo que está sucediendo cuando nosotros estamos tratando de cambiar hábitos. Estamos luchando contra más fuerzas de influencia de las que nosotros mismos podemos ver. Y recordemos, amigos, que el coaching, a través de esa conversación, de ese estilo conversacional y a través de esas preguntas, uno de los puntos principales que busca es que el cliente tome conciencia de qué es lo que le está afectando y qué es lo que le está sucediendo. Hoy vas a conocer esas 6 áreas de influencia. Las 6 áreas de influencia que probablemente han estado en tu contra o en contra de tus clientes para poder generar esos cambios de hábito. Así es que lo primero que debes saber es que estamos ciegos si nosotros nunca hemos hecho las preguntas adecuadas para reconocer esas 6 fuentes de influencia. Y número 2, reconocer que hay fuentes de influencia y que nos sobrepasan en número contra nuestra fuerza de voluntad. Así que lo primero que vamos a hacer es reconocer cuáles son esas fuentes de influencia. Y son las siguientes. Las vamos a dividir acá de la siguiente forma. Existe la motivación y la habilidad. Y la motivación, en este caso, la motivación puede ser una motivación personal, una habilidad personal, una motivación social, una habilidad social, una motivación estructural y una habilidad estructural. Ya vamos a explicar cada una de estas. Pero quiero que reconozcamos que durante estos estudios se pudo establecer cómo hay 3 áreas principales en las cuales se trabaja. El área personal, qué es lo que yo hago, qué es lo que realmente me interesa y qué es lo que puedo hacer yo, qué es lo que está dentro de mi círculo de influencia. En palabras de este gran autor, Stephen Covey, existe un círculo de influencia donde tú tienes influencia directa. Está la motivación social y la habilidad social. Así es que la segunda área es el área social. ¿Quiénes me rodean? ¿Cómo influyen sobre mi comportamiento? ¿Cómo yo puedo influir en el comportamiento de ellos? ¿Qué es lo que hacen por mí y qué es lo que dejan de hacer por mí? Esta parte de acá es también muy importante. Y vamos a ir hablando acerca de ejemplos de cómo esto también ayuda o limita el resultado que puedes tener en tu cambio de hábitos. Y por último, la tercera área es el área estructural. En el área estructural hablamos de cómo tienes organizada tu vida, cómo tienes organizado tu ambiente, en qué carro te manejas. Cuando entras a tu carro, ¿qué tienes a la mano? Por ejemplo, si lo primero que tienes a la mano al entrar a tu carro es una cajetilla de cigarros a la par de tu asiento de conductor, déjame decirte que ese hábito de colocar ahí la cajetilla de cigarros no te está ayudando en nada si tu propósito es dejar de fumar. Si tu propósito no es dejar de fumar, no te preocupes, deja la cajetilla ahí. Pero es importante que sepas que eso tendrá un impacto tanto sobre tus hijos como sobre tu salud. Pero lo que quiero mencionarte es que esa cajetilla a la par de tu asiento, en medio de los 2 asientos delanteros, esa cajetilla a la par de la palanca de velocidades, que siempre está ahí, es la cajetilla que no te está dejando cumplir ese hábito. Desde ya te doy un truco, una recomendación. Tú la puedes seguir y puedes probarlo. En ese lugar donde tienes esa cajetilla, coloca algo que le quite espacio a esa cajetilla para que no puedas colocar ahí la cajetilla de cigarros. Coloca algo. Coloca un juguete, coloca, no sé, DVDs, coloca CDs, coloca dulces, coloca lo que quieras, pero que ese espacio ya no esté ocupado por esa cajetilla y que ni siquiera esté libre para poder colocar una cajetilla en algún momento. Coloca algo para que esa estructura cambie.
y esté trabajando a favor tuyo y no en contra tuyo. Esa es una pequeña recomendación, ¿no? Bien, así que hemos hablado acerca de las 3 áreas que son las áreas de influencia, de donde nacen estas fuentes de influencia. El área personal, que es lo que yo hago, que es lo que yo quiero. El área social, que es lo que hacen los otros por mí o que es lo que dejan de hacer por mí, que me ayuda a alcanzar mi objetivo del cambiar un hábito. Y cuál es la estructura que me rodea en mi ambiente para poder realmente llegar a cambiar este hábito y tener éxito. Así que hasta el momento hemos hablado un poco acerca de lo que es estas 6 fuentes de influencia y que al poder controlarlas o manejarlas, podemos también entonces empezar a aprender y desarrollar esa fuerza de voluntad. La fuerza de voluntad se puede aprender y desarrollar en la medida que tú aprendas a manejar estas 6 fuentes de influencia en el cambio de hábitos. Ese es el reto que estamos lanzando. Para poder hacer que esto funcione, yo ya te di una pequeña recomendación con respecto a la cajetilla de cigarros. ¿Sí? Déjame decirte que esa recomendación le sirvió a un tío mío que fuma mucho. Y por lo tanto, cuando yo le pregunté que dónde guardaba él su cajetilla de cigarros, él me dijo, la guardo siempre en el coche, porque en el coche es el único lugar donde yo puedo fumar. En ningún lugar me dejan fumar. Todos los lugares son prohibidos fumar. Así que cuando voy en mi coche no me importa. Yo ahí tomo el cigarrillo y voy fumando mientras voy manejando. Listo. A esa persona sí le funciona lo que acabo de comentarte. Pero es importantísimo que te conviertas tú en tu propio objeto de estudio. Cada uno de nosotros debe diseñar los planes más inteligentes y que funcionen para nuestros objetivos en nuestra realidad. No basta solamente con leerte una receta que le funcionó a otra persona, que es una persona que le ha ido muy bien allá en Escocia, que tiene 35 años de trabajar en una industria farmacéutica y que quería empezar a hacer ejercicio. Entonces, lo que tú tienes que hacer para hacer ejercicio es lo mismo que hizo aquel escocés allá después de 35 años de trabajar en una empresa farmacéutica. Lo que esa persona hizo le funciona muy bien a él en su ambiente, pero no necesariamente te va a funcionar a ti. La forma en la cual esto va a funcionar para ti y para tus clientes es que diseñes planes más inteligentes y que funcionen de manera personalizada para ti. El primer punto para poder hacer esto es estudiarte. Estúdiate. Estudia cuáles son esas 6 fuentes de influencia que te están en este momento provocando que ese hábito se mantenga. ¿Cuál es esa motivación personal que hace que tú te mantengas o que tú vuelvas a renunciar al cambio de hábito? Estúdiate, analízate, revisa cuál es tu comportamiento. En la medida que tú estudies, vas a encontrar 2 cosas importantísimas en el cambio de hábitos. La primera, los momentos cruciales. Para darte un ejemplo, este joven, que ahora pues ya es un adulto muy exitoso, que tenía de alguna forma un comportamiento compulsivo con respecto a un tema bastante delicado, pero que somos adultos y lo podemos conversar, la pornografía. Yo le hice una pregunta. De alguna forma, él veía la pornografía en su computadora cuando estaba en su casa, en su apartamento, y en ese momento él perdía demasiado tiempo que le estaba evitando el llegar a tener el resultado que quería en su estudio. Y le hice la pregunta, cuando tú vas donde tus abuelos, ahí también tienen computadora. Me dice, sí. Perfecto. Entonces, si tienen computadora, ¿cómo haces para estar en la computadora de tus abuelos y no ver la pornografía ahí en casa de tus abuelos? Y me dice, porque no soy estúpido, no soy loco. ¿Cómo la voy a ver en casa de mis abuelos? Me va a agarrar a palos mi abuela y entonces no me va a dejar, pero ni volver a usar una computadora. Perfecto. Entonces, ¿en qué momentos específicamente tú tienes esa, llamémoslo así como debilidad de llegar a ver pornografía? Me dijo, es cuando estoy solo y además
estoy antes de los exámenes. Hay una tensión que yo tengo y que yo manejo y que me hace realmente empezar a divagar y empiezo a atravesar ahí una cantidad de páginas. Listo. Al encontrar los momentos cruciales, nos damos cuenta de cuáles deben ser los comportamientos vitales. Para evitar eso, cuando esa persona entonces descubre eso, lo que hace hoy es tomar su computadora, tomar sus libros de estudio e irse a una biblioteca o irse a algún lugar donde pueda estar rodeado por gente. Porque su objetivo fue poder terminar su carrera universitaria rápidamente. Ya estaba trabajando en un trabajo de medio tiempo y obviamente él quería empezar a sobresalir y tenía todas las posibilidades de hacerlo. Cuando él se dio cuenta de cuáles eran sus momentos cruciales, él tomó la decisión de poder cambiar. De la misma forma, cuando tú llegas del trabajo, cuando tú llegas de un día a día cansado y dices, ¿cómo quisiera hacer ejercicio? Pero es que estoy tan cansado, y te acuestas en el sillón, te sientas en ese sillón, en ese sofá, y enciendes la televisión con ese clic del control remoto, ese es un momento crucial donde tú estás decidiendo ponerte los zapatos, las zapatillas, para poder hacer ejercicio o quedarte ahí. Es importante identificar esos momentos cruciales, número uno, para poder diseñar la estrategia que te va a sacar de ese momento crucial. En ese momento, ¿cuál va a ser tu comportamiento vital? ¿Qué es lo que va a hacer que gire inmediatamente ese resultado? Cuando tú estés a punto de tomar ese control remoto, reconoce ese momento crucial y desde ya haz un plan. El plan puede ser, cuando yo tome ese control remoto, lo voy a tirar al sofá, inmediatamente me voy a colocar las zapatillas para ir a caminar 10 minutos alrededor de mi casa, alrededor de mi apartamento. Ese es un comportamiento vital. Cuando tú te estudias, te das cuenta que tú tienes el televisor frente a ti, tienes el control remoto, ese es el momento crucial. Estudia cuáles son tus momentos cruciales a la hora de tomar un hábito que te está haciendo daño. Y en ese momento decide cuál va a ser tu comportamiento vital para poder tomar acción. Es importantísimo que hayamos decidido y definido cuáles son nuestros comportamientos vitales antes de que se presente el momento crucial. No es conveniente que estemos improvisando en el momento. Eso lo irás haciendo poco a poco con la práctica. Pero en el momento que identificas tu momento crucial, ya debes tener una estrategia de un comportamiento vital que te saque de ahí. Leyendo en un libro muy interesante acerca de la estrategia de una compañía que sirve cafés, una compañía muy famosa norteamericana que sirve cafés, expresos y todo lo demás. Ellos hablan acerca de cómo el servicio al cliente para ellos es lo más importante y cómo entrenan a su gente en el servicio al cliente y se vuelve un hábito. Se vuelve un hábito que incluso se va practicando en momentos de mucha tensión. El entrenamiento incluye el poder colocar a estas personas bajo niveles de tensión donde un cliente llega aireado, llega molesto a hacer un reclamo sobre un café, sobre una orden mal servida, y la persona ya tiene un script que es lo que debe decir para poder sonreírle. Lo primero que debe hacer es sonreírle, aceptar y decir, disculparse, pero esto es un script que lo han practicado cientos de veces. Así que cuando tú llegas y haces un reclamo, esa persona ya ni siquiera piensa, ya está programada y ya está entrenada para tener el comportamiento vital de darte el mejor servicio. Primero lo que hace es aceptar que hubo un error, disculparse, solventar el error y agregar un valor para poder hacerte sentir satisfecho. Ese script, esos pasos los han practicado cientos de veces. No es algo que simplemente surge del momento o es espontáneo. Eso es algo que ya fue ensayado. De la misma forma, cuando tú identifiques los momentos cruciales, también deberás tener ya cuáles van a ser tus comportamientos vitales. Así que eso es la parte de estudiarnos, que es importantísima para poder hacer herramientas y hacer planes de trabajo
que funcionen de manera mucho más inteligente para ti. Un segundo punto en este caso es, no hay fracaso, sino solo aprendizaje, porque no siempre vamos a tener el mejor resultado. No siempre nos vamos a abstener de comernos ese segundo pedacito de pastel. No siempre nos vamos a poder abstener de comernos ese cuarto pancake, ese cuarto hot cake, con miel y syrup y la mantequilla encima. No siempre vamos a poder evitarlo. En algún momento vamos a caer, vamos a tener momentos de flaqueza. Importante acá es que reconozcamos un principio fundamental del coaching. No hay fracaso, sino solo aprendizaje. Cuando algo falle, no te preocupes. Aprende de esto. Genera información sobre ti con respecto a lo que acaba de suceder. Si tú terminas fumándote ese cigarrillo, si tú terminas bebiéndote esa copa de más, haz un análisis y estúdiate de nuevo. ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Qué fue lo que hizo que yo me tomara esa última copa? Porque si hubiese estado solo, quizá yo hubiera decidido no tomármela. Pero resulta que había un amigo y ese amigo me dijo, es la última, no te preocupes que es la penúltima. Echémonos el penúltimo. Y siempre sucede. De alguna forma, cuando hay alguien a la par, cuánto esa persona influye en ti. Pero aprende de eso. No solamente te quedes con ese sentimiento de que no pudiste lograrlo. Siempre va a haber algo que podamos mejorar. Nada está tan bien hecho que no se pueda hacer mejor. Así que siempre va a haber un pequeño gap, una pequeña brecha que hay que cubrir. Y eso es lo que vamos a estar trabajando. Que podamos estudiarnos para poder generar un aprendizaje mayor y que nos permita llegar a un mejor resultado. Así que hasta el momento, eso es lo que tengo para poder trabajar sobre la ciencia detrás del éxito personal. Hemos hablado acerca de, para recapitular, lo que son las 6 áreas de influencia, las 6 fuentes de influencia. Hemos hablado acerca de cómo estas 6 fuentes de influencia trabajan muchas veces en contra nuestra y estamos ciegos y ni siquiera nos damos cuenta. Así es que como coach estamos llamados a poder generar un mayor nivel de conciencia para nosotros y para los clientes para realmente tomar acción. Recordemos que no debemos caer en la trampa de la fuerza de voluntad como única fuerza para que trabaje a nuestro favor, porque muchas veces ni siquiera esa fuerza trabaja a nuestro favor. Debemos saber que se puede aprender y se puede desarrollar la fuerza de voluntad en la medida que conocemos cuáles son las 6 áreas que están influyendo en nosotros. Lo más importante es que nos estudiemos, que sepamos cuáles son esos momentos de debilidad y cómo vamos a reaccionar, que diseñemos desde ya un plan para poder reaccionar en esos momentos, para que podamos tomar acción y no nos sorprenda en un momento determinado con una situación que no vamos a poder manejar y vamos a volver a caer. Y por último, aun cuando caigamos, podemos aprender mucho de esto y probablemente va a ser de los momentos en los que más vamos a aprender, porque ahí es donde realmente nos vamos a dar cuenta de cómo podemos llegar a un mejor nivel de satisfacción. Muy bien, finalizamos entonces un poco acerca de la ciencia detrás del éxito personal. Vamos a hablar un poco acerca de las 6 fuentes de influencia. Los siguientes minutos vamos a profundizar más acerca de la motivación personal, la habilidad personal, la motivación y habilidad social y la motivación y la habilidad estructural. Y cuando hablamos de motivación personal, vamos a hablar acerca de aprender a amar lo que odiamos. Hay cosas que definitivamente no queremos hacer, no queremos perder o no queremos empezar a realizar. Importante es que empecemos a visitar el futuro deseado. Cuando empezamos a darnos cuenta, por ejemplo, y en un estudio, en un análisis se hace lo siguiente. Lo primero que decimos es, ok, si usted tuviera que comprar el día de hoy comida, ¿qué le gustaría comer? Entonces, la mayoría de la gente te dice, bueno, que pollo, que carne, que esto, lo otro, ¿no? Muy bien. Ahora,
El problema viene que no siempre cuando salimos a la calle, en ese momento, no siempre hacemos la misma decisión. No siempre tomamos la misma decisión. Si pedimos en este momento qué es lo que quisieras comer, piensas en una comida saludable, en una comida más balanceada. Pero cuando ya estás en el día a día, en el corre-corre y en el trajín diario, vas y tomas lo que encuentras y bueno, si hay que pasar por una hamburguesa, pasas por la hamburguesa, pollo frito, las papitas y bueno, hay que tomar algo, ¿no? Lo importante acá es que tú empieces a visualizar, a sentir y a creer en el futuro que tú quieres tener. Define cuál va a ser ese futuro y empieza entonces a proyectarlo. Empieza a describírtelo, qué es lo que quieres que pase, cómo quieres que pase y qué es lo que vas a obtener de ahí. Es importante que lo definas, que lo dibujes, que lo experimentes. Cierra los ojos si es necesario. Hazte una idea mental y anótala en algún momento, en algún lugar. Y entonces tú vas a empezar a crear ese futuro. Mientras nosotros estamos tomando la decisión de qué comer, en ese momento estamos tomando una decisión del día de hoy, en este momento, ya. Sin embargo, cuando estamos planeando cuál va a ser nuestra dieta alimenticia, estamos pensando en cómo queremos vernos. Y todos queremos vernos bien y sentirnos bien, tener buena salud. Hay muy poca gente que no quiere verse bien y no quiere tener buena salud. Hay muy poca gente en este mundo. Entonces, empecemos a realizar qué es lo que queremos hacer y cómo queremos vernos y qué salud queremos tener. Visita tu futuro deseado, dibuja ese futuro, defínelo. Es lo primero para poder empezar a tener una motivación personal sana, a aprender a amar lo que odias. Cuéntate la historia completa, es la segunda de las recomendaciones. Y al contarte la historia completa, estamos hablando acerca de poder definir cuáles son todos los detalles. Por ejemplo, si yo me tomo esta última copa de vino, este último trago, si yo me tomo este último trago, ¿qué es lo que va a suceder? Bueno, sí, probablemente pues sí, voy a estar un poco más mareado, voy a estar un poquito más alegre, ¿sí? Pero cuéntate la historia completa. Si eso sucede, ¿qué repercusiones tiene con tu familia? Con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos, con tu familia cercana. ¿Qué repercusiones tiene? No solamente tiene la repercusión de que te vas a sentir mareado y un poco más alegre. Cuéntate la historia completa y te darás cuenta de cómo realmente esto va a tener un impacto sobre tu decisión. Muchas veces nosotros tratamos solamente de decirnos la parte buena, la parte bonita de la experiencia, más evitamos la parte que probablemente no nos gusta de la historia. Es importante contarnos la historia completa y de esa forma vas a aprender a amar aquello que odias dejar. Por ejemplo, si odias dejar el cigarrillo, si odias dejar la bebida, al contarte la historia completa de qué es lo que te puede suceder a ti y a la gente que te rodea, pues entonces va a ser un poco más fácil tomar una decisión. Usa tus palabras valiosas. Y en este sentido, como es una motivación personal lo que estás buscando, encuentra qué es lo valioso detrás de lo que estás buscando. Detrás de ese objetivo de mantenerte, por ejemplo, en el estudio para terminar tu carrera profesional o terminar esa maestría o ese posgrado, ¿qué es lo importante? ¿Qué es lo valioso detrás de eso? Para algunos será el ingreso económico. Para otros será una fuente de satisfacción personal. Generalmente, el dinero no es el motivador. El dinero será una consecuencia de lo que realices. Pero lo que realmente es importante es lo que está detrás. ¿Para qué quieres hacer esto? ¿Para quién lo quieres hacer? ¿Es para ti? ¿Es para que te vean? ¿Para qué? Encuentra la palabra valiosa y empieza a repetírtela. Cada vez que vayas a tomar una decisión, ¿para quién o para qué vas a hacer eso? ¿Por quién? De alguna forma yo hago ejercicio todos los días. Lo hago porque me quiero mantener saludable, por mis hijos. La palabra valiosa para mí
siempre es mis hijos, a los que yo les tengo un gran amor, a María Gabriela de 6 años y a José Ángel de 3 años, que son unos chiquitos que me sacan unas carreras y entonces a veces yo viajo a diversos países. Cuando regreso a casa, los dos se me tiran encima. Y una vez en casa de unos amigos, ellos estaban reunidos y mis dos hijos habían llegado ahí también a una cena y yo venía de viaje. Llegué directamente a casa de ellos y cuando llegué me ven, salen corriendo y se me tiran encima. Y los dos querían que yo los cargara. Obviamente para poder cargarlos, que ya no son pequeñitos, ya uno de ellos pesa 50 libras y el otro pesa 35 libras, pues yo tenía también que tener mi condición física. La razón por la cual yo hago ejercicio y trato de mantenerme saludable es para poder cargar a mis hijos cada vez que llego de un viaje. Porque para mí ellos son el motivo más importante. Así que para mí lo valioso es mis hijos detrás de la meta que yo he colocado. Lo mismo puedes hacer tú. Encuentra qué es lo que es la razón por la cual haces las cosas y esa será tu palabra valiosa. Y colócala ya detrás de la meta que te has buscado. Conviértelo en un juego. Todo esto se hace una cuesta arriba si empezamos a hablar acerca de, por ejemplo, escribir un libro. Si tú tienes como meta escribir un libro o algo parecido que lleve tiempo y que lleve un esfuerzo, mira, lo importante va a ser que lo conviertas en un juego. ¿Cómo? Esto lo hizo un amigo después que lo leyó en algún libro también. Para escribir un libro, tú necesitas escribir por lo menos unas 100, 125 páginas, me dice él. Y lo voy a estructurar en unos 4 a 6 capítulos. Listo. Lo que hace entonces él es empezar a desglosar y dice, muy bien, en lugar de ponerme la meta de escribir un libro, me voy a colocar la meta de escribir 2 páginas al día. Porque escribir un libro se me hace a mí tan grande que es inmanejable. En lugar de eso me voy a poner la meta de escribir 2 páginas al día. Lo convierto en un juego porque sé que si escribo 2 páginas al día, yo puedo también empezar a premiarme cada vez que escriba las 2 páginas. Si yo escribo las 2 páginas del día de hoy, yo me doy un pequeño premio. Y el premio es irme al patio de mi casa para poder leer ahí un libro que a mí me gusta. Lo leo durante 15, 20 minutos y yo me siento recompensado. Me tomo una taza de café durante esa lectura y me siento totalmente recompensado porque sé que cumplí con lo que había prometido para mí mismo. Lo convierto en un juego y el juego lo voy ganando en la medida que voy colocando esas 2 páginas ya dentro de lo que es el libro completo. Así que esa es una forma en la cual se puede convertir en algo interesante y empezar a amar aquello que te parece algo imposible de realizar. Y por último, en la motivación personal, trata de crear un eslogan personal. Muchas de las empresas, compañías que se dedican al área de fitness, al área de entrenamiento personal, tienen unos eslogans que me parecen increíbles. De hecho, yo pongo uno de ellos en algunos de mis wallpapers, en algunos de mis fondos de pantalla. Y es uno de esta marca de accesorios de deporte, que te incita a que simplemente lo hagas. Just do it. Empieza ya. Si tienes que hacerlo, hazlo ya. No estés esperando a que sea el mejor momento. Hazlo ya, con lo que tengas. ¿Por qué? Porque en la medida que lo haces, así te vas perfeccionando. Así que el eslogan personal que puedes utilizar es, empieza ya. Ese es un eslogan que funciona para mí. Como te he dicho, cada uno de nosotros tiene motivaciones diferentes y tiene una forma de pensar y forma de manejar todo esto de manera diferente. Y eso es lo que es importante buscar. ¿Cuál es la forma en la cual funciona para ti y la forma en la cual tú vas a manejar mejor cada una de estas herramientas? Así es que eso es un poco acerca de la motivación personal. Hemos cubierto hasta el momento una de las fuentes de influencia con las cuales podemos estar manejando el manejo de los cambios de hábitos. Y como coaches, nuestra orientación será hacer las preguntas que eleven el nivel de conciencia para que nuestro cliente
o la organización con la que estemos trabajando encuentre, número uno, cuál va a ser el futuro que desean. Cuéntame un poco acerca de cómo quieres verte, cómo quisiera, si tu empresa fuera, por ejemplo, le voy a dar una pregunta, si tu empresa fuera una persona, ¿cómo sería esta persona? ¿Sería una persona que va con un traje completo con corbata, o va con jeans y chamarra de cuero, o va en shorts y con sandalias? Si fuera una mujer, sería una mujer con un vestido rojo, con una falda larga, corta. ¿Cómo sería? ¿Cuántos años tendría? ¿Cómo quieres que sea tu empresa? ¿Cómo quieres que se vea tu empresa? Empiecen a definir. Esas son las preguntas que ayudan a empezar a definir cuál es la identidad que queremos proyectar en el estado deseado. Lo mismo aplica para nosotros como seres humanos, como personas, cuando hacemos esas preguntas. ¿Cómo quieres verte? ¿Cómo quieres sentirte? Cuando respires, ¿qué quieres? Cuando respires, ¿cómo quieres respirar? ¿Qué tan profundo quieres que sea esa respiración cuando estás hablando acerca de cambiar y mejorar tu salud? Cuéntame un poco acerca de qué es lo que quieres lograr. Listo. Habla también, haz preguntas acerca de la historia completa. ¿Qué efectos tiene sobre la gente que te rodea? ¿Qué efectos tiene o cómo esto va a beneficiar a la sociedad o cómo la va a perjudicar? ¿Cómo esto va a ayudar al plan de 5 años de esta empresa? ¿Cómo cada acción que estás diseñando hoy va a permitirte llegar a alcanzar tu meta? Esas son algunas de las preguntas que te pueden ayudar para contar la historia completa. Para poder encontrar las palabras valiosas, haz la pregunta, ¿para qué quieres lograr esto? ¿Qué buscas al lograr esto? ¿A quién quieres satisfacer? ¿O para quién quieres lograr lo que estás proponiendo? En el momento que la persona habla acerca de valores, ahí hay algunas técnicas que podemos ir profundizando poco a poco para poder compartir un poco acerca de la búsqueda de valores. Recuerda que los valores son personales y cada uno de nosotros valora de diferente forma lo que tiene y lo que desea. Así que eso va a ser importante, pues, que podamos tener un poco más de técnica. Conviértelo en un juego. Empieza, si tienes una meta muy grande, si tu cliente tiene una meta muy grande, pues entonces pídele que lo desglose en metas más pequeñas. Esto es como el ejercicio de la papa. Tú tienes una papa grande, una patata, y entonces vienes y dices, ok, cómete esta patata. Y ahí la gente te va a decir, pues sí, perfecto, pero me voy a tardar media hora, porque comerme una patata es lo más simple que hay, lo más insípido. Muy bien, hagamos una cosa. Voy a partir esta patata en pequeñas líneas de papitas, y las voy a freír y les voy a poner sal, y entonces hoy se llaman papitas fritas. A ver, cómete una patata, cómete una papita, y en menos de 2 minutos te has comido toda la papa completa. Conviértelo en un juego, desglósalo, haz metas más pequeñas, pídele a tu cliente que haga metas más pequeñas. Perfecto. Una pregunta sería, ya definiste tu meta, ¿cómo podrías hacer pequeños escalones que te lleven a esa meta? Si cada escalón fuera una pequeña meta, ¿cuáles serían cada uno de los escalones? Listo. Una vez que está definido, tú le pedís, ok, imagínate que esto fuera un juego en el cual vas a ir ganando puntos. ¿Cuántos puntos quieres ganar por cada escalón? ¿Y para qué fecha quieres lograr cada escalón? Siempre llévalo a convertirlo en un juego que tiene que llegar a cierta meta en cierto tiempo determinado, para que pueda realmente ir midiendo su avance. Y por último, crea un eslogan personal. Haz la pregunta, si esto fuera un proyecto personal, ¿cuál sería el eslogan con el que te quisieras levantar todos los días de tu vida? Imagínate que vas a hacer un anuncio acerca de esto, un anuncio en la televisión. Al final del día, al final del anuncio, cuál es esa frase
que a ti te va a motivar para empezar a tomar acción, para empezar a hacer lo que quieres hacer. Y esas son las preguntas que te van a ayudar a definir y aumentar la motivación personal y a manejarla a tu favor en lugar de que ésta esté en tu contra. ¿Sí? Muy bien, amigos. Hemos terminado un poco acerca de la conversación de una de las fuentes de influencia y también un poco de lo que es la teoría de la ciencia para el éxito. Lo que buscamos es eso, que empecemos a trabajar ya sobre algunos de estos puntos. No es necesario que empieces con todos al mismo tiempo. Al empezar con motivación personal ya tienes avanzado un gran trecho. En los siguientes webinars esperamos desarrollar las siguientes fuentes de influencia. Recuerda que es importante ir cubriendo cada una de ellas. Esto es un camino y cada uno de los pasos que se van dando refuerza el anterior. En el siguiente webinar de habilidad personal vamos a retomar un poco de la motivación personal y cómo esta te va a ayudar para desarrollar la habilidad. Así es que quiero agradecerles a todos por haber escuchado este webinar. Me pongo desde ya a sus órdenes para poder resolver cualquier consulta y para poder también intercambiar cualquier opinión. Está de más decirles que vamos aprendiendo en la medida en que nosotros vamos experimentando. Gracias a Impel, gracias Antonio por el tiempo. Estoy más que a sus órdenes y quedo pues pendiente para poder programar y poder escucharnos en el siguiente webinar, en la siguiente oportunidad, para poder complementar habilidad personal como la siguiente fuente de influencia en el manejo de hábitos a través de coaching. Muchas gracias y pasen un excelente día. Gracias. No, hombre, Ángel, muchas gracias, hombre, al contrario, gracias a ti por tu tiempo. Sé que andas muy ocupado, andas ahorita por Panamá y pues bueno, amigos que escucharon este webinar y que pues bueno, esperemos pronto tengamos la segunda parte. Les voy a dar mi correo para cualquier pregunta, también el de Ángel. El mío es amorales@impel con i latina _medio mx.com. Repito, amorales@impel-medio mx.com. El de Ángel es ángel.cortés con s @me.com. Es correcto, ¿verdad, Ángel? Es correcto, mi amigo. Y pues bueno, estamos para sus órdenes. Espero que les haya gustado. Esperamos sus mails con sus comentarios, preguntas, dudas al respecto. Y pues bueno, Ángel lo vamos a tener afortunadamente por aquí el 8 y 9 de noviembre en el tercer módulo de la certificación en coaching que comienza en septiembre. Entonces, pues bueno, será muy grato tenerlo por acá y ver si podemos hacer algo juntos. Ángel, un abrazo muy fuerte hasta Panamá. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, muy amable y por supuesto va a ser un honor, un gusto poder estar con ustedes y siempre sentirme en familia con los hermanos allá en México y desde ya un gran abrazo. Nos vemos entonces allá en el tercer módulo y siempre a tus órdenes. Muchas gracias, Ángel. Estamos en contacto. Muchas gracias, amigos, por escuchar esta emisión. Esperen próximamente la segunda parte y los otros webinars que estamos por realizar. Que tengan muy buen día y hasta luego.